Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos en un momento fascinante de la psicología experimental, justo cuando empezaban a surgir alternativas a la visión, dominante de Wilhelm Wundt. Exacto. Vamos a darle una vuelta a cómo otros pioneros, pues trazaron caminos distintos para entender la mente. Precisamente, nos vamos a centrar hoy en tres enfoques clave que marcaron diferencias importantes. Veremos a Hermann Ebbinghaus, cómo intentó cuantificar la memoria, Ajá. a Oswald Kulpe y la escuela de Würzburgo, que se atrevieron nada menos que a estudiar el pensamiento experimentalmente. Tela. Y también a Edward Titchener, que buscaba la estructura, elemental de la consciencia. Veremos sus conexiones, sus rupturas con Wundt, claro, y también entre ellos. Entendido. La misión entonces es captar un poco la esencia de estas propuestas iniciales y cómo dialogaron o chocaron entre sí. Venga, vamos allá. Vamos. Empecemos, si te parece, por Ebbinghaus. Su método para estudiar la memoria sigue siendo sorprendente, ¿verdad? Lo de las sílabas sin sentido. Absolutamente. Fue una genialidad, en cierto modo. Buscaba objetividad total, ¿sabes? Inventó esas sílabas sin sentido como bup o riff. Más de 2000 combinaciones. ¿2000? Sí. Para eliminar cualquier significado previo que pudiera, contaminar la medición pura de la memoria. Estaba muy inspirado por Fechner, por la psicofísica. O sea que quería medir la memoria como si fuera, una magnitud física casi. Algo así. Demostró algo crucial. Que incluso procesos mentales superiores, como la memoria, podían medirse experimentalmente. Y cuantificarse. Esto abría una puerta que Wundt, creía que debía permanecer cerrada para el laboratorio más estricto. Entiendo. O sea, no solo inventó un método, sino que de alguna manera desafió los límites de lo que se consideraba estudiable en psicología experimental en ese momento. Exacto. Y aunque no creó una gran escuela, no tuvo muchísimos discípulos directos, su rigor y su éxito al abordar la memoria y el aprendizaje de forma cuantitativa fueron pioneros. Totalmente. Mencionaste antes que incluso diseñó un test de inteligencia. Sí, el test de terminación, una prueba para completar frases o textos que luego tuvo influencia en gente como Binet. Fue bastante innovador también en eso. Qué interesante cómo Ebbinghaus abre esa brecha. Pero luego tenemos a Kulpe, que fue alumno de Wundt, como decías. Sí, pero que tomó un camino distinto, quizá más de confrontación directa, ¿no?, al abordar el pensamiento. Y rechazando ideas centrales de Wundt. Así es. Kulpe montó su propio laboratorio en Würzburgo y, rompió explícitamente con Wundt en varios puntos. Por ejemplo, rechazó la idea de la causalidad psíquica. La causalidad psíquica, ¿qué era eso exactamente? Era la idea de Wundt de que los procesos mentales se causan unos a otros, de forma determinista, ¿sabes? Kulpe no estaba de acuerdo. Y la escuela de Würzburgo se lanzó a estudiar el pensamiento usando la introspección experimental sistemática. Introspección para el pensamiento. Pero Wundt decía que eso no se podía. Exacto. Wundt lo consideraba inviable. Ellos usaban autoinformes, pero retrospectivos. Le pedían a la gente que resolviera una tarea compleja y después describiera el proceso mental que había seguido. Vale. ¿Y qué encontraron con eso? Pues descubrieron fenómenos curiosos como las disposiciones de conciencia, las Bewusstseinslagen. Eran como sensaciones vagas, dudas, excitaciones, estados mentales difíciles de describir que no encajaban bien en las categorías de Wundt de sensaciones o imágenes. Suena abstracto. Y lo más polémico, defendieron la existencia de un pensamiento sin imágenes. ¡Ostradas! Pensamientos sin imágenes. Eso sí que es un desafío directo a Wundt y, a Titchener también, ¿no?, que eran más sensorialistas. Totalmente. Contradecía esa base. Usaban tareas complejas, desde asociación libre hasta problemas filosóficos, para provocar el pensamiento en sujetos que, eso sí, estaban muy entrenados en introspección. Claro, no vale a cualquiera. No. Figuras como Carl Bühler, clave en esta escuela, insistían mucho en la motivación del sujeto y llegaron a proponer el pensamiento como una categoría mental propia, junto a sensaciones y sentimientos. ¿Y Wundt cómo reaccionó a todo esto? Pues fatal. Criticó ferozmente el método de Würzburgo. Argumentaba que era imposible pensar y a la vez observar el proceso de pensar, que la introspección alteraba el propio pensamiento. Claro, el observador afectando al observado. Exacto. Esa controversia, la de Wundt contra Würzburgo, fue
Bueno, una de las más importantes de la época. Mostraba un choque fundamental sobre cómo estudiar los procesos cognitivos complejos. Tenemos entonces Ebbinghaus cuantificando la memoria, Wurzburgo estudiando el pensamiento con introspección, aunque controvertida, y nos queda Titchener, que también parte de Wundt, pero se va a Estados Unidos y monta su propia versión, el estructuralismo, muy influido por el positivismo de Mach, ¿no? Efectivamente. La influencia de Mach del positivismo reforzó en Titchener la idea de centrarse únicamente en la experiencia observable y descriptible. Como en las ciencias naturales, fundó un laboratorio muy importante en Cornell. Ajá. Y su propuesta, el estructuralismo, era que la psicología debía ser una ciencia básica, pura, estudiar la estructura de la experiencia consciente inmediata, lo que él llamaba la mente ahora. Para él, a diferencia de Wundt, toda experiencia era inmediata, Y su método seguía siendo la introspección, pero ¿con qué objetivo? con un objetivo muy claro: encontrar los ladrillos básicos de la mente, descomponer la conciencia en sus elementos irreductibles. Como una especie de química mental, ¿no? Exacto, esa es la metáfora que usaba. Identificó 3 tipos de elementos básicos: sensaciones, el qué de la experiencia; afectos, el componente de placer o displacer; e imágenes, que serían las ideas, los recuerdos. Sensaciones, afectos e imágenes. Vale. Y su meta era describir cómo estos elementos se combinaban según ciertas leyes, como la de contigüidad, la función, el para qué sirve a la mente. Eso no le interesaba tanto como a los funcionalistas, que empezaban a ganar terreno en Estados Unidos. O sea que definió una doble tarea. Primero, describir los elementos y cómo se juntan. Análisis y síntesis, sí. Y segundo, explicarlos buscando sus correlatos fisiológicos en el cerebro. Precisamente, bajo un principio de paralelismo psicofísico, muy similar al de Wundt en realidad, la idea de que los eventos mentales y los físicos ocurren en paralelo, pero no se causan directamente el uno al otro. Pero este enfoque tan purista, tan de laboratorio, ¿funcionó en Estados Unidos? Pues, no del todo. Su apuesta por una psicología estructural pura, centrada en la mente adulta, normal y muy entrenada en introspección, acabó aislándolo un poco. No conectó bien con el espíritu pragmático, aplicado, que triunfaba allí. Claro, el funcionalismo era más de ¿para qué sirve esto? Exacto. Y más tarde llegaría el conductismo que barrió con la introspección directamente. Así que la escuela estructuralista de Titchener, aunque importante, acabó perdiendo influencia. Su posición era distinta a la de Wundt y, bueno, radicalmente opuesta a la de Wurzburgo. Recapitulando un poco, tenemos a Ebbinghaus, que aplica el método experimental y la cuantificación a la memoria; a la escuela de Wurzburgo, que se lanza a explorar el pensamiento con introspección, desafiando a Wundt; y a Titchener, que intenta mapear la estructura elemental de la conciencia con una introspección súper controlada. 3 caminos muy distintos que surgen casi al mismo tiempo. Exactamente. Cada uno representa una forma diferente de intentar abordar científicamente la mente. Ebbinghaus demostró que se podían medir procesos complejos objetivamente. Wurzburgo se atrevió con el pensamiento, aunque su método generó mucho debate, claro, y Titchener llevó al extremo la idea de una psicología puramente descriptiva y elementalista. 3 respuestas diferentes al legado de Wundt. Eso es, y cada una a su manera preparó el terreno para lo que vendría después en psicología. Abrieron puertas, cerraron otras, generaron debates que aún resuenan. Y eso nos deja pensando. Al mirar estos primeros intentos de estudiar la mente de forma experimental, con sus métodos, sus hallazgos, sus intensas controversias, ¿cuánto de ese debate fundamental sigue vivo hoy? Mm, Si nos centramos en la estructura o en la función, ¿cuánto de eso pervive en las distintas ramas de la psicología actual? Es una buena reflexión, sí. ¿Cuánto de Ebbinghaus, de Wurzburgo, de Titchener sigue presente aunque no lo reconozcamos a primera vista? Algo en que pensar, desde luego.